Exposición de tabla de heredabilidad, bovinos de leche y carne. Nosotros somos el equipo 1 que está conformado por Belina Escalona, Yaresi Ulloa, José Alfredo Arellano, Carlos Alberto Cantú y Jimena Paola Galván. Bueno, a continuación pasaremos con lo que es la tabla de heredabilidad. Y bueno, primero que nada quiero recordarles que el fenotipo es genética más el medio ambiente más relación. Bueno, ¿qué relación es la genética y el ambiente? Y bueno, sabemos que en el medio ambiente pueden estar involucrados lo que es la nutrición, la sanidad, el manejo y el clima. A continuación veremos lo que es la heredabilidad. Y bueno, la heredabilidad pues es un concepto cuyo valor puede variar desde 1% a 100% y es el cálculo para cada característica y población. En particular, su valor se clasifica en bajo de 1 al 25%, medio de 25 a 50%, alto mayor de 50%. Pues a continuación se les presentará lo que es la tabla de heredabilidad y algunas características importantes del ganado. Okay, yo les voy a presentar lo que es la tabla de heredabilidad. Nosotros encontramos dos tablas, una que es el análisis descriptivo de las características reproductivas del ganado y la otra es la de heredabilidad y repetibilidad pues de las características reproductivas también. Lo que podemos encontrar en la primera raza que es la Holstein, bueno, esta en la producción de leche los números registrados fueron de 7.494 y los números de vacas registrados fueron de 4.513. En lactancia podemos encontrar 1.7, en media 5.516 y en coeficiente de variación de 41.7. También podemos encontrar más rasgos importantes como es el porcentaje de grasa, que aquí varía de 5.517, en números registrados es de 3.956, en lactancia 1.4, en coeficiente en variable de coeficiente es de 12.9. Y bueno, en la diferencia de la producción de leche en el Jersey es de 734 de números registrados y de números registrados de vacas pues es de 471. En coeficiente de variación podemos encontrar 99.9, en lactancia 1.6 y podemos ver más que es el intervalo de Bartos de Díaz, que es el IEP. Bueno, nosotros tenemos registrado aquí en esta tabla son 10.303 de la raza Holstein. En Heisel es 723 y en su coeficiente de variación podemos que es 21.1 y en lo que es la lactancia es de 0.6. Y bueno, en la siguiente tabla, que es la tabla número 2, podemos en la tabla número 2 podemos encontrar ya lo que es la heredabilidad y la repetibilidad. Y bueno, en la raza Holstein, en la reproducción de leche, podemos encontrarlo. La heredabilidad es de 0.24, en la repetibilidad es de 0.22, en el PP, que es la producción de proteínas, la heredabilidad es de 0.29 y la repetibilidad es de 0.31. En el porcentaje de grasa, que es el PG, es 0.35 a 0.41. Ya por último, en la tabla número 2 veríamos en la segunda raza, que es la Jersey,
Y bueno, esta en producción de leche tiene 0.34, producción en PP, que es producción de proteínas, es 0.28 de heredabilidad, en producción de grasa 0.22, en intervalo entre partos es de 0.07 y en repetibilidad podemos observar que a diferencia de lo que es la raza Holstein, se repiten, son los mismos números que en heredabilidad. Okay, yo les voy a comentar un poquito de lo que es el peso corporal y podemos ver en la tabla de heredabilidad que el peso al nacer es de 35 a 45 en heredabilidad, en el porcentaje de heredabilidad. El peso al destete es de 25 a 30%. En el peso a los 12 meses es de 38 a 45. El peso a los 18 meses es de 45 a 55. En ganancia diaria de peso es de 30 a 50. En ganancia de peso en establo es de 45 a 70. En ganancia de peso en potrero es de 30 a 45. Y en la clasificación del canal, que es la cascasa, es de 35 a 45. Y en el área del ojo del lomo es de 30 a 50. Y bueno, yo les voy a comentar un poquito del peso aproximado al nacer de la raza Holstein. Es de 40 kilogramos y en su adultez es de 600 kilogramos, mientras que los toros pueden llegar a pesar lo que son 1000 kilogramos. Los Holstein fueron más pesados al destete que los Jersey, obteniendo como promedio de 80.2 kilogramos, en el cual se encuentra dentro del rango óptimo de establecidos, quien señala que los pesos al destete normalmente están entre 79 a 95 kilogramos a los 2 meses de edad. Y bueno, yo les voy a comentar un poquito de cómo mejorar, bueno, el mejoramiento, y se lleva a cabo con lo que es el peso ajustado a 205 días, con el peso actual, el peso al nacer dividido en edad de días por 200 más el peso al nacer, que es una, se puede decir que ecuación. Y bueno, les voy a dar un ejemplo que es una tabla de edades de peso real y de ajustado al destete. Y bueno, es un ejemplo de 10 terneras. Okay, podemos observar lo que es esta tabla número 3. Bueno, el promedio del peso ajustado de muestra de 10 terneras destetas es de 143 kilogramos. Si se descarta el 40% inferior, es decir, las 4 terneras con los pesos ajustados más bajos, vemos cómo cambia el promedio cuando se vuelve a calcular con las 6 mejores terneras. Esto se va a hacer a 205 kilogramos, una diferencia de 13 kilogramos, teniendo en cuenta la heredabilidad del 30%. Para las características y la diferenciación de selección de 13 kilogramos, podríamos esperar una respuesta a la selección de 3.9 kilogramos en el promedio de la próxima generación, debido a la genética, si se seleccionan las 6 mejores terneras para producir la nueva generación. Y bueno, este solo es un ejemplo para lo que se utiliza para el mejoramiento de lo que es el ganado de carne y de leche. Bueno, les dejo cómo se calcula lo que es la conversión alimenticia en bovinos. Y primero que nada, esto consiste en ir adaptando a los animales del corral a las bacterias del rumen en su ración diaria. En total, la ración diaria debe componerse
de 75% de fibra, 75% de fibra y 25% de lo que es la ración de alimentos concentrados y 50% de fibra molida. No tan molida porque ya que si las partículas son muy chiquitas, el animal no lo podría aprovechar. El heno de forraje opaca seca y el 50% de alimentos concentrados. Estamos viendo que en nutrición alimenticia esto es para el bovino de leche y carne. Ya si el animal necesitaría pues verse bien físicamente para ya sea una exposición o algo así, su ración diaria o su dieta cambiaría. Y pues eso se puede calcular mediante esta ecuación, te podría decir. Hola, soy Belinda Escalona y voy a hablar sobre las tablas de heredabilidad, tanto de bovinos como de leche, tanto como de carne. Bueno, principalmente en estas tablas se muestran los rasgos y características y el porcentaje equivalente en heredabilidad. Bueno, en la tabla verde que podemos ver aquí en la presentación, esta es de bovinos de leche. Principalmente tenemos como características el servicio por concepción. Este tiene el 5% de heredabilidad, el peso de nacimiento tiene el 50%, producción de leche, producción de grasa, proteína, sólidos no grasos, tiene el 25% de heredabilidad. Clasificación por tipo tiene el 30%, colocación de los pezones tiene el 20%, susceptibilidad a mastitis el 10%, velocidad de ordeño el 30%, peso maduro 35% y el temperamento el 25%. Cabe recalcar que todas estas características, todos estos rasgos y el porcentaje de heredabilidad varía dependiendo de la raza. Pasamos a la tabla de heredabilidad de ovinos de carne. Bueno, como podemos ver, se encuentran rasgos como es el porcentaje de grasa, porcentaje de proteína. Este tiene una heredabilidad de 0.50, 0.45 a 0.60%. La conversión alimenticia tiene del 0.35 al 0.45. Conformación corporal del 0.29 al 0.42. Peso al destete del 0.30 al 0.40, ángulo y ancho de anca del 0.26 al 0.33, características de ubre y pezones del 0.23 al 0.29, producción de leche 0.20 al 0.30, producción de grasa igualmente del 0.20 al 0.30, producción de proteína igual, patas y pezuñas del 0.11 al 0.21, resistencia a mastitis del 0.5 al 0.15, dificultad de parto del 0.5 al 0.10, intervalo entre los partos del 0.5 al 0.010. Servicios por concepción del 0%, del 0.0 al 0.05. Bueno, como ya lo mencioné, todo esto varía dependiendo de la raza. A continuación en la presentación se puede ver unas tablas de heredabilidad de dos razas, tanto en bovinos de leche, tanto en bovinos de carne, y obviamente con su respectiva probabilidad de heredabilidad y sus rasgos genéticos. Bueno, pasamos al servicio de concepción. El rendimiento esperado para razas de carne se encuentra entre 60 y 62% en promedio, aunque este puede llegar a ser del 65%, mientras que las razas lecheras presentan entre un 2 y 4% menos de rendimiento en el canal que las razas de carne debido a su estructura corporal y menor desarrollo muscular, presentando una menor relación de músculo hueso. Por ejemplo, el rendimiento esperado del ganado Holstein es de 58-60%. La cantidad de grasa intramuscular también varía en función de la raza del ganado e influye sobre el rendimiento. Razas europeas, Bos, Taurus, presentan mayor cantidad de grasa intramuscular, como las razas Angus, que es del 9.5%, y de Hereford, que es del 7.5%. Esto es en comparación con razas de ganado Bos y Bos indicus, como Braham, que es del 2.8%.
Al comparar razas cárnicas en un determinado peso, las razas que presentan madurez fisiológica tardaría como en cómo producen canales con más músculo y menos grasa en comparación de razas que presenten prociedad o madurez fisiológica temprana. Por ejemplo, en este caso sería el Angus y el Hereford, que acumularán más grasa. El peso de la piel, cabeza, patas y sangre, también vísceras, contribuyen a la disminución del rendimiento en canal. Esto se debe a su contribución al peso total del ganado en pie y al ser movidas después del sacrificio disminuyen el peso total. Razas con piel, cabeza, patas, vísceras más pesadas presentan menor rendimiento en el canal. En esto viene siendo, por ejemplo, el cimental más bien, o el Hereford, mientras que razas con menor porción de peso correspondiente a estas partes anatómicas presentarán mayor rendimiento. Ejemplo, el Angus, el Beefmaster y el Unison. Ganancia diaria de peso. Bueno, en la ganancia diaria de peso es la capacidad de un animal de acumular tejido, ya sea proteína, grasas y minerales. También y un agua en un tiempo determinado, generalmente medido en base diaria. Esto podría decirse ganancias diarias de peso. Esto influye en una gran medida de rendimiento. Animales con elevada ganancia de peso presentan un mayor rendimiento comprobado con animales con bajas ganancias de peso sin importar la edad. Principalmente esto es debido a la modificación de las microfibras musculares, el mayor engrosamiento de las fibras musculares y una mayor acumulación de grasa intramuscular. Los factores ambientales y la época del año, esto influye. Puede influir en el rendimiento, que puede tener variaciones de 1 a 3% a lo largo del año, observándose menores rendimientos en canal en invierno, debido al rendimiento de la energía para contrarrestar el efecto de bajas temperaturas. En periodos de lluvia y temporadas de temperatura elevada, estos ocasionan que el calórico y que influyan sobre el consumo del alimento. Si la lluvia y el calor presentan al mismo tiempo, la intensidad del estrés calórico se incrementa y el efecto sobre el ganado es mayor. La alimentación y la condición de la madre durante la gestación y la lactancia. La restricción de los nutrientes de la madre durante la gestación afecta el desarrollo de la cría. Durante la etapa embrionaria, las deficiencias nutricionales reducen la miogénesis primaria, disminuyendo el número de fibras musculares. Durante la etapa fetal, afectan una miogénesis secundaria, reduciendo la masa muscular de la cría. En el último tercio de la gestación, la restricción de nutrientes reduce la hipertrofia de las fibras musculares y adipogénesis. Estas alteraciones prenatales en el miogénesis y la adipogénesis disminuyen el peso al nacimiento y la posterior capacidad de ganancia al peso, el grado de marmoleo y el rendimiento del canal al sacrificio. La condición corporal de la madre al final de la gestación y durante la gestación, y durante la lactancia determinada, la capacidad de producción de calostro y de leche, que influye en la viabilidad del desarrollo de la cría. Por un lado, las vacas con mayor condición corporal al parto transmiten una mayor cantidad de inmunoglobulinas en el calostro, lo que significa que a una mayor cantidad de inmunoglobulinas circulantes en suero y una mayor protección de cría contra enfermedades. Por lo tanto, esto produce mayor cantidad de leche disponible para la cría de leche. La leche es responsable del 60% del crecimiento del becerro antes del destete, y cada kilo adicional de leche producida por la madre incrementa el peso al destete entre 7 y 15 kilos. La alimentación del becerro del parto
al destete. Esto viene siendo el crecimiento del becerro durante los primeros 6 meses de vida. Debe ser adecuado debido a que en esta etapa cualquier retraso del desarrollo influye en la ganancia diaria de peso posterior. Como se mencionó antes, la leche es responsable del 60% de crecimiento del becerro antes del destete. Sin embargo, el consumo temprano de un indicador acelera el desarrollo rumial, incrementa el desarrollo muscular y altera el potencial adipogénico y lipogénico, que permitirá acumulación de grasa intramuscular durante la engorda y la finalización. La alimentación en el desarrollo en general se obtiene un menor rendimiento de ganado alimenticio con dietas altas en forrajes y ensilajes, comparando con dietas con mayor inclusión de concentrados. El rendimiento se reduce entre 1.5 y 3.5 puntos a medida de que se incrementa el forraje de la dieta. Estas diferencias están relacionadas en una gran parte de diferentes patrones de fermentaciones de acuerdo con la composición de la dieta y la producción de ácidos grasos. Las dietas altas en forrajes producen una mayor cantidad de acetato, entre el 65 y 70% de acetato, el 15 y 25% de propionato y 5 y 10% de butritato. Y esto ocasiona una mayor disposición de grasa externa, mientras que las dietas con contenido elevado de grano producen una mayor cantidad de propionato, del 50 al 60% de acetato, del 35 al 45% del propionato y del 5 al 10% de butritato, que es utilizado para la producción de glucosa en el hígado, generado el mayor aporte de energía disponible para el crecimiento y una elevada cantidad de glucosa, que esto es aumentada la síntesis de grasas y proteínas, al mismo tiempo inhibe la degradación de grasas y proteína de los tejidos. Finalmente, y 10% de butritato, y esto ocasiona una mayor disposición de grasa externa, mientras que las dietas con contenido elevado de grano producen una mayor cantidad de propionato, del 50 al 60% de acetato, del 35 al 45% del propionato y del 5 al 10% de butritato, que es utilizado para la producción de glucosa en el hígado, generado el mayor aporte de energía disponible para el crecimiento y una elevada cantidad de glucosa, que esto es aumentada la síntesis de grasas y proteínas, al mismo tiempo inhibe la degradación de grasas y proteína de los tejidos. Finalmente, el almidón no es fermentado y que se sobrepasa en el rumen. Almidón de sobrepaso es absorbido en el intestino, incrementado aún más la energía disponible para el crecimiento y el marmoleo. Las dietas con elevado contenido de forraje incrementan el peso y el volumen del rumen y el tracto digestivo debido a que son voluminosas y menos digestionables, esto permaneciendo al más alimento, no digamos, en cada segmento del tracto digestivo por más tiempo, y mientras más dietas que estén con mayor cantidad de grano y menos forraje tienen un tamaño en partícula menor, son más digestibles y presentan una rápida tasa de pasaje, por lo cual el volumen y el peso del rumen y el tracto gastrointestinal es mucho menor. La alimentación en la engorda y la finalización. Esta ganancia diaria de peso y el rendimiento en el canal dependen en una gran medida de cantidad de proteína metabolizable, consumo por el ganado y la disponibilidad de energía neta de ganancia necesaria para la disposición de proteína metabolizable consumida por el ganado y la disponibilidad de energía neta ganancia necesaria por la disposición de proteína metabolizable en músculo. Esto es determinado por dos factores principales: el contenido de proteína metabolizable y energía neta de ganancia de la dieta, y el consumo total alimenticio. La disminución del 5% de la energía con relación al requerimiento disminuye y reduce en 0.5 puntos el rendimiento del canal.
En tiempo del ganado de engorda y finalización consume dietas altas en ganado y en el factor importante de la determinación del rendimiento. Para obtener un rendimiento adecuado en el ganado debe consumir dietas altas en grano por un periodo mínimo de 90 días antes del sacrificio. Con periodos de consumo menores de este tiempo el rendimiento disminuye al 2%. Lo mismo aplica a las dietas en engorda y finalización de la relación del contenido de forrajes y grano y su relación con el peso y el volumen del tracto digestivo. Las dietas con elevado contenido de forraje incrementan el peso y el volumen del tracto digestivo, mientras que animales alimentados con dietas con mayor cantidad de grano y menos forraje tendrán un volumen y un peso menor, que es mucho menor. Esto impacta de manera negativa en el rendimiento final, ya que al entrar a los órganos su contenido en el momento del sacrificio puede representar de 15 a 20% de peso vivo de animales alimentados con dietas en altas forrajes, mientras que los animales alimentados con dietas en alta o en grano representan entre un 6 y un 10% de peso vivo. Pues en conclusión aquí, el desarrollo del canal es un proceso lento y continuo para maximizar el rendimiento y la calidad al finalizar la engorda. Es conveniente considerar factores involucrados a lo largo de todo el proceso que muchas veces no son tomadas en cuenta, considerando a los vientres como el inicio del proceso, la selección de la raza, la edad, la genética y más convenientes en función de su capacidad de crecimiento y tiempo alcanzar la madurez, junto a la implementación de programas de manejo y alimentación que se ajusten al tiempo y de finalización requiriendo de acuerdo con las exigencias particulares del mercado que permitirán obtener un rendimiento superior con canales de mayor calidad y con una mayor rentabilidad y mayor retorno a la venta. La producción promedio viene siendo para los hatos del ganado Holstein en Estados Unidos con una evaluación genética que fue de 9.525 kilogramos de leche y 348 kilogramos de grasa, 307 kilogramos de proteína al año. La producción media al día de España en la raza Holstein es de 30 litros y durante el pico de lactación se llega habitualmente a unos 50 litros al día. El récord de una de las vacas más productivas de España fue de 93 litros en un día. Gracias a estas producciones se obtienen cifras de 12.500 kilogramos de leche por lactación, algo impensable hace 20 años, que sigue siendo imposible para otras razas. La cantidad de leche que la vaca produce evoluciona conforme a las necesidades alimenticias del terreno. Entre el primero y el segundo mes tras el parto, la cría depende totalmente de la madre para obtener alimento, por lo que se produce más. Dentro de este periodo se alcanza el pico de lactación y posteriormente la producción desciende y ya que el ternero empieza a ingerir alimentos sólidos. A pesar de que se retire el ternero, estas fases productivas se... La fertilidad del ganado se define como la capacidad que tiene una vaca de tener una ovulación verdadera con óvulos capaces de ser fertilizados y además de proporcionar un adecuado ambiente oviductual y uterino para el buen desarrollo del embrión, el feto y terminando en una adecuada gestación y parto del bovino. El manejo reproductivo de las vacas lecheras desde una alta producción comporta muchas dificultades debido al éxito o el fracaso del mismo ligado a la incidencia y el gran número de factores que pueden tener en cuenta. Más que todo puede ser la cantidad de becerros que se quieren tener al momento de los partos. Por lo tanto, ocupan una organización muy exacta para considerar los factores de heredabilidad y de predicción. La proteína de los bovinos, del mantenimiento y crecimiento de los bovinos, requiere de la proteína PM,
y más que todo la energía en los tejidos. Deben de ser proporciones adecuadas según el tamaño y la composición de la ganancia del peso. El índice de proteína en bovinos es una heredabilidad del 25 al 35% aproximadamente, y en vacas lecheras igualmente del 27 al 37% aproximadamente de producción, de heredabilidad en producción lechera. Podemos continuar con las ubres. Las vacas tienen 4 glándulas mamarias que se conforman en una estructura única que se le llama ubre, situada en una posición inguinal en la parte ventral y posterior del abdomen. Las ubres de las vacas lecheras son independientes cada una de las 4 glándulas y tiene una división externa en 2 mitades, que es el intermamario medio. Esa piel está completamente expuesta a todo, por lo tanto es una piel que está al desnudo, puede contraer ciertas bacterias, lesiones, así que por lo tanto se debe tener cuidado con esa zona, de no lastimar al momento de ordeñar.